queridos oyentes de Radio Global, Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Procrastinación. ¿Conocen esta palabra? Que hoy está muy de moda. ¿Qué significa dejar algo para mañana que podemos hacer hoy o más tarde? Por ejemplo, tengo que hacer un llamado telefónico y digo, ahora no porque estoy por hacer otra cosa y lo dejo para más tarde. Muchas veces aplazamos tareas y determinadas actividades. ¿Y esto qué atenta? A cumplir nuestros objetivos. Si yo me levanto a la mañana y quiero tener un día productivo, miro mi agenda y veo que tengo varias cosas o tareas pendientes, lo mejor es ponerme manos a la obra y empezar a accionar. No decir, bueno, esto lo postergo, esto para más tarde. Por ejemplo, un simple llamado a un cliente para confirmar la cita de una reunión, tengo que pedir cita con el médico y digo, bueno, después más tarde. Y ese más tarde se me transforma en que pasó varios días, porque o me fui olvidando o lo fui dejando pendiente o me surgieron otras actividades. Y esto de la procrastinación es un hábito, pero de los malos, que tenemos que tratar de que salga de nuestra vida y de eliminarlo. Pero ¿qué aplazamos? Actividades y también decisiones, que estos pueden tener consecuencias nefastas, porque las decisiones no es solamente que uno se tome un tiempo, sino tienen que ser oportunas. Hay decisiones que tienen que ser tomadas en un momento determinado, que ya después es tarde. ¿Y esto qué pasa? ¿Porque no planificamos? No. Muchas veces planificamos, pero no cumplimos esa planificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra voz interna nos habla. Yo siempre digo que la voz interna es como cuando vemos los dibujitos animados, que hay un muñequito bueno y un muñequito malo, ¿no? Que es como la conciencia. Bueno, así pasa con nuestra voz interior. Como hay veces que nos da ánimo y nos dice, tú puedes, otras veces nos dice, tú no puedes, no vales, nos boicotea o no lo hagas. Y hay varias causas de esto, de la procrastinación. Por ejemplo, uno es el perfeccionismo. Todos queremos hacer las cosas lo mejor posible y también buscamos la excelencia en cierta manera. Pero el autoexigirnos demasiado a hacer que todo salga perfectamente es algo imposible. Y esto nos genera que procrastinamos. Por ejemplo, uno está escribiendo, y esto pasa muchas veces con los que escribimos libros o artículos, ¿no? Que uno busca esa perfección y va procrastinando. Me falta un poquito. O cuando uno prepara una tesis para un máster, un doctorado, que por supuesto que uno tiene varias lecturas y varios análisis y revisa, pero a veces revisamos sobre lo que ya revisamos y vamos buscando esa perfección que nunca la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos.
y siempre alguna cosa va a tener que mejorarse. Pero si yo busco siempre esa perfección, voy postergando. Como digo, tengo una tesis de un doctorado o de un máster y voy revisando y digo, no, es que todavía me falta, y eso queda totalmente inconcluso. Y hay veces que, sobre todo en el tema académico, ocurre que las personas se bloquean, o los alumnos, ¿no? Que buscan por ahí hacer el trabajo lo mejor posible, que todos buscamos eso, pero hay veces esa perfección que no la encontramos genera un bloqueo. Y aquí también ocurre algo en consecuencia de ese bloqueo, que es el miedo al fracaso, el que si no lo hago perfecto, no me va a salir, no voy a probar, no va a ser como yo quiero, ¿no? Siempre hablo de las fortalezas y debilidades y tenemos que aprender a valorar nuestros talentos, como digo, nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque también la perfección y el buscar una perfección con respecto, por ejemplo, a un 10 en el caso de una nota, tiene que ver con las fortalezas nuestras. ¿Por qué? Porque si yo estoy, como digo, haciendo un examen de matemática, lo digo, siempre es el ejemplo que doy, y busco el 10, pero a mí me cuesta mucho matemática, o sea, tengo que internalizar muchos conceptos y no se me da fácil, de una manera fácil, entonces buscar el 10 quizás va a ser algo, no digamos imposible, pero poco más improbable. En cambio, si a mí se me dan muy bien las matemáticas, puedo llegar a buscar ese 10. Y lo mismo pasa con el tema de una tesis. Acá tiene que ver la evaluación del otro, que hace el tutor, el docente. Entonces, quizás para mí no es lo suficientemente perfecto, pero quizás para el docente que me evalúa sí, o al revés. Entonces, le quitamos, digamos, valor a nuestro esfuerzo. Es decir, bueno, hice lo mejor posible. Yo siempre hablo de la mejora continua, ¿no? O sea, siempre tenemos que aprender y mejorar, pero que esto no atente contra nuestros objetivos y contra nuestras metas. O sea, y valorar el esfuerzo que hacemos. Porque si no, ¿qué pasa? Uno dice, no, bueno, realmente no me está saliendo como a mí me gusta y dejo la tesis. Pasa mucho en el caso de los doctorados, que hay gente que cursó todo el doctorado y esa tesis nunca la terminó. Hay veces por circunstancias personales, de trabajo, familia o desmotivación, pero otras veces es por esa procrastinación, por decir, busco la perfección, bueno, quiero un poquito más, cuando me quiero acordar, se me terminó el tiempo para presentar esa tesis o ya no tengo ganas de hacerlo. Y también esto, ¿qué genera? A veces rabia, ¿no? Y empezamos a frustrarnos, a estar en esa espiral de frustración, ¿no? De decir, no lo logré. Otras veces también ocurre la procrastinación porque tiene que ver con la necesidad de ser aceptados, de que todos nos quieran, de ser alguien valioso en la familia, en el trabajo. Entonces somos los superpoderosos que todo lo podemos. ¿Y esto qué genera? Quizás cumplimos con todas las actividades para los demás, pero no con las nuestras. Vamos postergando las nuestras. Y esto nos genera ansiedad y culpa.
acá viene la culpa, que si uno no tiene una buena, como decimos, autoestima y valoración, y el quererse mucho, decimos, uy, no soy válido, no cumplo con mis objetivos, no puedo terminar todo. O al revés, puedo decir, es que si hago lo mío, no hago lo de los demás. Pero pensemos, como digo siempre, que somos humanos y hay que saber decir no y ver en qué momento podemos ayudar al otro, sea familiar, pareja, hijos, y cuándo no. Y acá también surge una palabra que está hoy muy de moda, que es el multitasking, el hacer varias cosas a la vez. O sea, estamos en un mundo que todo lo queremos ya. Los jefes nos piden las cosas ya, nuestros hijos las cosas ya, los alumnos ya, bueno, los amigos, la pareja, todo. Y hay veces que no se puede hacer todo. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo a la vez, simultáneamente, y al final terminamos haciendo todo a medias o haciendo algunas cosas y otras tareas las aplazamos. Lo mejor que sería decir, bueno, termino una actividad, hago una cosa por vez, termino esa actividad y luego sigo con la otra. ¿Por qué? Porque llega un momento que nos desinflamos. Es como si fuéramos un globo que queremos hacer todo y de golpe nos desinflamos. Ya no tenemos fuerza para hacer todo lo que queremos hacer. Y quedamos saturados. Y esto que nos afecta, que quizás nos desmotivamos, nos desvaloricemos, como digo, nos sintemos con culpa, angustiados, con tristeza, con ansiedad y la frustración, digo, de no poder hacer todo, pero no somos superhéroes. Y acá hay que identificar bien lo importante de lo urgente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno habla, ¿no? Con una amiga, con un amigo, con la familia o clientes, alumnos, y es como que todo es importante. Pero dentro de la importancia hay una importancia, una alta importancia y otra importancia un poquito más relativa. O sea, ¿qué es importante? Realmente lo que tenemos interés en hacer esa actividad o esa determinada tarea y que nos conviene por algo que nos puede dar bienestar, ya sea físico, rendimiento económico. Y lo urgente tiene que ver con la necesidad, con, ¿no es cierto?, lo que nos apremia en hacerlo. Vamos a suponer una situación. Estoy en casa y digo, bueno, tengo que hacer un trabajo que me lo tuve que traer a mi casa porque el jefe dijo que tenemos que, no sé, hacer unas determinadas estadísticas a nivel de ventas y lo necesita para mañana que tenemos una reunión. Y quizás no llegamos con los tiempos, entonces, ¿qué hace Patricia? Se lo trae a casa. ¿Eso qué sería? Es importante, ¿no es cierto? Yo llego a mi casa, me pongo a resolver y a seguir trabajando. Es importante porque tiene consecuencias que si no lo hago, bueno, no podremos cumplir con la reunión, quizás perdemos un cliente o los accionistas, digamos, se sienten mal porque no tuvieron la respuesta de lo que solicitaban, etcétera. Y lo urgente que es, que me tocan el timbre justo y supónganse que, no sé, un vecino está con una
emergencia y justo dice, mira, se me quedó sin batería el móvil, vamos a suponer, y que no tuviese teléfono fijo. Y entonces me dice, mira, no me puedes prestar el tuyo porque tengo que llamar al médico de urgencia para pedir una ambulancia. ¿Eso qué sería? Urgente, porque no le puedo decir, mire, ahora estoy yo con mis gráficos y con mis estadísticas y venga después que me hace distraer o me hace perder el tiempo. No, esa situación es urgente, entonces la tengo que atender urgentemente. Suspendo un poquito lo que estoy haciendo, que quizás me dura 5 o 10 minutos, digo si necesita alguna ayuda, alguna colaboración, y después sigo. Pero muchas veces nos complicamos y juntamos lo urgente con lo importante. O, por ejemplo, un estudiante tiene examen mañana y está estudiando y llama a una amiga, un amigo y se pone a atenderlo por teléfono. ¿Cuál? Porque es urgente. O a veces dicen es importante. Es como que estas dos palabras se mezclan. Quizás es importante porque una amiga o un amigo se peleó con su pareja y está angustiado. Es importante para la otra persona, pero quizás no para uno. O quizás no es tan urgente, aunque diga, ay, tengo que hablarte urgente, pero la urgencia no es algo que va a hacer que esa persona se amigue con su pareja o que el mundo se termina. Simplemente que está angustiado y necesita tiempo para hablar y que la escuchemos. Es preferible decir, bueno, mira, yo dame 1 hora más o 2 horas porque termino de estudiar y después te vienes para mi casa o voy a tu casa o nos encontramos en un café y te escucho. Por eso digo que a veces es importante también saber decir que no y no sentirse culpable. La culpa es un tema fuerte, ¿no? Porque a todos nos afecta y en algún momento de nuestra vida nos ha afectado por decir no. Pero también a veces uno tiene que decir no en el trabajo, como digo, con la pareja, con los hijos, con los clientes. Es priorizarse uno. Entonces, si un estudiante, como digo, se tiene que reunir con una amiga, con un amigo y escucharlo quizás 2 horas, esas 2 horas eran fundamentales para estudiar porque mañana tiene un examen. Y si ese examen le va mal, quizás suspende la asignatura o después vienen una serie de consecuencias totalmente nefastas. Por eso es importante establecer prioridades. Primero, lo importante de lo urgente, tanto de nosotros mismos con lo de los demás, porque hay veces que uno está, como digo, en un trabajo y un jefe o un compañero dice, ay, esto es urgente. Quizás la urgencia es de la otra persona porque quiere cerrar ya esa situación y bueno, y terminar ese trabajo. Pero quizás no es tan urgente. Entonces, hay que evaluar eso importante y eso urgente. Y el tema de las prioridades, ¿por qué? Porque muchas veces uno planifica la agenda, planifica el día. Hay gente que lo planifica la noche anterior, cuando se va a dormir, es lo conveniente, pero otros, bueno, a la mañana se levantan y dicen, a ver qué tengo que hacer el día de hoy y planifican su día. Pero el tema es que no establecen las prioridades. Muchas veces las prioridades tienen que ver con, como digo, la urgencia, con determinadas situaciones que no podemos abandonar o delegar también. Y además, o que tienen un horario. Si yo tengo que ir a hacer alguna gestión
a una oficina pública y el horario es de 8 a 14, 14:30, no puedo decir eso, voy a la tarde. La prioridad es quizás a la mañana por el horario. Si quiero ir al gimnasio y el gimnasio está todo el día abierto, entonces iré primero a la oficina a hacer ese trámite y después iré al gimnasio. No decir voy al gimnasio, aunque sea mejor porque yo esté acostumbrada a la mañana y digo, bueno, voy al gimnasio, hago mi rutina y después estoy súper relajada y súper con muchas pilas para todo el día. Pero bueno, a veces analizar eso, ¿no? ¿Por qué? Y tampoco varias cosas. Como digo, muchas veces estamos viendo nuestros correos, a la vez las redes sociales, no sé, hablando con un compañero o con familiar. Y es como que nuestro cerebro necesita estar enfocado en una cosa a la vez. ¿Para qué? Para poder lograr nuestras metas. Mucha gente no le da importancia a esto de procrastinación. Dicen, bueno, lo que no hago hoy lo puedo hacer mañana. Lo mejor es hacerlo hoy o el más tarde. Hay gente que dice, no, bueno, no lo hago ahora, lo hago más tarde. Y ese más tarde quizás es mañana, pasado, quizás nunca. Entonces, si alguna persona tiene ese mal hábito de procrastinar, hay que tratar de revertirlo. Todos en algún momento de nuestra vida o en varios momentos hemos procrastinado por diferentes situaciones, a veces porque somos más jóvenes y bueno, uno le da prioridad a las cosas que no son tan prioritarias o tan importantes, y otras siendo adultos también por situaciones o porque no nos gusta esa actividad. También hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Es muy común cuando uno está en el instituto, tiene tarea, por ejemplo, o en la universidad lo mismo, tienen asignaturas, ¿a cuál le dedicamos más tiempo? A la que más nos gusta, a la que nos resulta más fácil. Y dejamos para lo último la que menos nos gusta, la que nos resulta más densa, ¿no? O los contenidos son un poco más complejos y no nos gusta. Entonces vamos así, aplazando, aplazando, cuando tendría que ser al revés. Primero me dedico a lo que menos me gusta, esa asignatura que quizás tengo que hacer muchos más, no sé, ejercicios, un cuestionario largo, pero quizás es un cuestionario, no sé, de historia o de investigación de mercado y a mí no me gusta eso. Entonces lo tendré que hacer primero para que después me quede, aunque esté cansada o sea más tarde, lo que más me gusta y me resulta más fácil. Esto es para cada uno. Hay personas que al revés, quizás la investigación de mercado, lo de historia le encanta, entonces lo hará al final. Pero uno realmente va, como digo, postergando las cosas que no nos gustan o que nos molestan. Y esto pasa también cuando tenemos que, en los grupos de amigos o compañeros de trabajo, a veces hasta clientes, que no nos caen de lo mejor o nos resultan unas personas, algunos tóxicos, eh, personas tóxicas en cuanto así que nos quitan como la energía, o personas que decimos, uy, ya viene con, yo soy optimista y viene con ese pensamiento negativo, y vamos evitando, y vamos postergando, y vamos diciendo mañana, pasado, y así hay veces que uno va perdiendo hasta amistades, clientes o buenas relaciones familiares, que bueno, la familia es la que nos tocó, pero que tenemos que afrontar esa situación. Y también, como digo, la procrastinación hace, como todo hábito, que nos vayamos acostumbrando. Hay gente que dice, ay, estoy con todo último momento.
Cada vez que lo ve como algo normal. O sea, como les digo, como un hábito, pero en vez de ser un hábito saludable que nos genera bienestar, nos va generando estrés. Porque si yo yo voy al instituto, supónganse que soy un adolescente que vengo del instituto y llego a mi casa y me pongo, bueno, como y después me pongo a jugar a los videojuegos o con la computadora, con las redes sociales o a hablar con amigos o salgo a pasear con amigos y esto. Y después, cuando llego casi a la hora de la cena, tengo que hacer un montón de tareas, ejercicios o ponerme a estudiar, bueno, ya voy a empezar a tener un poco más de estrés, de angustia, de ansiedad, y que no llego, que no llego, que no llego. Igual que hay personas que se están por ir de viaje, no digo preparar la maleta un mes antes, pero si sé que el avión sale a las 4 de la tarde y tengo que estar a las 2 o a la 1 en el aeropuerto, no voy a estar preparando la maleta a las 8 de la mañana, por lo menos la noche anterior, y que me queden algunas cositas. ¿Pero esto para qué? Para evitar ese, ese estrés y esa que nos parece que es, ay, es una adrenalina. No, lo que nos está generando es angustia y nos empieza a aumentar el cortisol. Entonces, cuidado con eso, cuidado con los malos hábitos, que cambiar, como digo, empezar un hábito que nunca hicimos cuesta un poquito menos que sacar un mal hábito. Si yo por ahí quizás nunca hice actividad física, pero digo, bueno, necesito empezar a hacer actividad física por salud, para mi salud física y salud mental. Quizás no me gusta mucho, pero bueno, empiezo, digo, si no, no quiero ir a un gimnasio, no quiero ir a correr, aunque sea a caminar. Y de a poquito y con esfuerzo, un día 5 minutos, otro día 10, lo voy haciendo de a poquito. Hay hábitos que tardamos más en adquirir, otros menos. Pero en cambio, cambiar una conducta que no es buena, o sea, un mal hábito, nos cuesta mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque sabemos que a nuestro cerebro no le gustan los cambios. Y entonces, tener que decir que se desacomode para que deje de hacer eso que es normal para nosotros o que nos parece normal y habitual, ¿no? Mañana lo hago, más tarde lo hago, después. Ay, abro mi correo, miro los mails y en vez de contestar algo que es nada más por ahí decir recibido, gracias, después lo leo, lo abrí y digo, después le respondo con quizás un mail que es así una respuesta simplemente gracias o ok recibido, después con otro que por ahí tengo que hacer digamos, un gran speech o contestar un poquito más o dar una explicación más amplia. ¿Y esto qué pasa? Y muchas veces en las empresas con los mails. Las personas abrimos los mails, queda el mail abierto, entendemos como que ya está leído y que ya está contestado y nos olvidamos. Entonces, para cerrar, no procrastinemos. ¿Por qué? Porque la procrastinación es el enemigo ¿de qué? De cumplir nuestras metas. Son piedras que se ponen en nuestro camino y que vamos dilatando, cosas que pudiéramos hacer hoy. Y quiero compartir, como siempre, una frase. Esta es de autor anónimo, porque por lo menos no sé de quién es, pero que dice así: la procrastinación es el mayor enemigo del éxito.